Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo te invita a participar en la segunda carrera por los derechos humanos 5 kilómetros para conmemorar nuestro 30 aniversario. La cita es el domingo 24 de julio a las 7:15 de la mañana. En el Complejo Deportivo Revolución Mexicana, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Puedes participar corriendo, trotando, caminando o en silla de ruedas. Consulta las bases y realiza tu inscripción de manera gratuita del 27 de junio al 15 de julio en nuestra página web institucional www.cdhhgo.org. Se entregará un kit deportivo a las primeras 250 personas inscritas. Para mayores informes, puedes comunicarte al 771-71-949-43. Recuerda, 771-71-949-43. Todas las personas, todos los derechos. Toma toda mi atención, todo mi respeto. Toma mi comprensión y honestidad. Hagamos juntos un Hidalgo con derechos. Todas las personas, todos los derechos. Un espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Hidalgo con Derechos, un espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo en colaboración con esta emisora radiofónica. Yo soy Brenda Cornejo y a nombre de nuestro presidente interino, el licenciado Javier Ramiro Lara Salinas, les damos la bienvenida a este espacio dedicado a la promoción y difusión de los derechos humanos, de la cultura de la legalidad, de la paz y de la no discriminación. El día de hoy tenemos un programa de radio dedicado a la conmemoración del orgullo LGBTTIAQ+, que se celebra el 28 de junio, y para esta ocasión nos acompaña en cabina Arlan Cruz Olvera. Él es licenciado en Mercadotecnia y cuenta con un máster en Relaciones Públicas y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, además un diplomado en Acción Internacional por la Universidad de Málaga, España, cursó un seminario de Políticas Públicas en Washington, D.C., donde colaboró con la organización Human Rights Campaign. Nuestro invitado además se ha desempeñado en los sectores público, privado y académico, donde trabajó en el impulso y apropiación de la Agenda 2030, el emprendimiento, la innovación social. Durante 2021 además trabajó como coordinador de diversidad sexual del Ayuntamiento de Pachuca y actualmente se desempeña como presidente fundador de Quórum LGBTIQ+, el cual es un colectivo que busca fortalecer la participación económica, política y social de las poblaciones de la diversidad sexogenérica. Bienvenido, Arlan, a este programa Hidalgo con Derechos. Muchísimas gracias, Brenda, por recibirme en este programa y saludamos a todas las personas que nos escuchan. Como les decíamos, en el programa de hoy vamos a conversar acerca del Día Internacional del Orgullo LGBTTIAQ+, también conocido como Día del Orgullo Gay, que se celebra cada año el 28 de junio y consiste en una serie de eventos que organizaciones, asociaciones y colectivos realizan para hacer visible la lucha por la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transvestis, transexuales, asexuales, queer, intersexuales y más. Promover la tolerancia, la igualdad de derechos ante la ley, la no discriminación y la dignidad de las personas LGBTTIAQ+, son algunos de los principales objetivos del Día Internacional del Orgullo Gay. Arlan, cuéntanos, con toda tu experiencia en este tema y sobre todo que eres una persona que día con día manifiesta su activismo, no solo de palabras, sino de hechos, cuéntanos por qué se conmemora este día 28 de junio. Claro que sí, Brenda, muchísimas gracias. Fíjate que es muy interesante que llamemos a este día el Día Internacional del Orgullo Gay, cuando este día se lo debemos a una mujer transexual, a una mujer que ejercía también el trabajo sexual y que vivía con VIH. Y fue esta mujer, Marsha P. Johnson, quien a través de su expresión de género y de su identidad pudo cobijar a muchas de las poblaciones que hoy conocemos como las letras LGBTIQ+. Y bueno, sabemos que este día tiene un fundamento en aquella madrugada del 28 de junio de 1969 con los disturbios que se dieron en Stonewall allá en Nueva York,
y que dieron pauta para poder hacer la defensa de los derechos de las poblaciones LGBTIQ+. Sabemos que fue una redada, ¿no?, donde los policías agredieron a nuestras poblaciones y que a lo mejor se denominaba el Día Internacional del Orgullo Gay porque era la expresión o la orientación sexual que más se conocía en aquel entonces, pero dio partida para que muchísimas más expresiones, identidades de género pudieran alzar la voz y pudieran defender sus derechos. Muchas gracias, Arlan. Pues esto que nos comentas nos da un poco de luz respecto a por qué el 28 de junio y por qué el orgullo gay, porque como bien dices, o sea, hay más expresiones en esta comunidad, sin embargo se tiene mucho la apropiación hacia ese concepto porque son quienes quizá fueron más visibles en momentos históricos muy específicos y son como esos primeros pasos que hoy en día nos dan para poder hablar de manera muy abierta y de manera desde esta perspectiva de los derechos humanos, de los derechos que tenemos todas las personas, sin importar nuestra orientación sexual, ¿no? Y básicamente es como reconocer como sociedad que hay una diversidad de la cual todas y todos somos parte. Sabemos que los días y conmemoraciones internacionales tienen un efecto reivindicatorio y visibilizador. Es decir, buscan que todas las personas conozcamos la situación que enfrentan muchas poblaciones para gozar sus derechos. Y aunque las acciones en conmemoración al Día Internacional del Orgullo Gay son cada vez más visibles, estoy segura de que, como yo, muchas personas que nos están escuchando desconocemos el significado de este día. Arlan, ¿podrías comentarnos por qué se denomina orgullo LGBTIQ+, o bien orgullo gay? Por supuesto, fíjate que esta palabra tiene un término reivindicativo. Durante muchos años se nos limitó en nuestra expresión de género, en nuestra orientación sexual. Durante muchos años estuvimos pues a la sombra incluso de los derechos humanos. Entonces se dice del orgullo porque debemos de sentirnos orgullosos de quiénes somos. A veces nos dicen, ay, es que ¿por qué mostrarte, no? ¿Por qué salir y por qué irme a marchar y por qué incluso un tema de carnaval? Bueno, porque durante muchos años nuestra sexualidad estuvo tan reprimida, tan escondida, que este es un día y es una oportunidad para salir y decir quiénes somos realmente. Desafortunadamente somos muy pocas las personas que vivimos nuestra orientación o nuestra identidad de género todos los días. Hay personas que todos los días regresan al closet. Por ejemplo, el 76% de las personas regresan al closet en sus centros de trabajo. ¿Por qué? Porque no pueden vivir con orgullo. Por eso decimos que este día es el día del orgullo, porque es el día de salir del closet, es el día para que te apropies de esta identidad, te apropies de tu expresión, te apropies de tu identidad, te apropies de tu orientación y lo vivas con orgullo. Sí, por supuesto, y además qué bueno que lo comentas con este enfoque, porque evidentemente hablar de la palabra orgullo implica muchos aspectos de la vida de todas las personas y sobre todo esta parte. Yo leía hace unos días en redes sociales que decía, ojalá que esta sea la última generación que tengan que salir del closet. Y lo reflexionaba y decía, tienes razón, o sea, esto que estoy leyendo tiene toda la razón. ¿Por qué tendrían que salir de algún lado? O sea, ¿por qué esa referencia a salir del closet cuando todas las personas tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad, a tener una orientación sexual con la que cada uno nos identificamos y nos sintamos profundamente atraídos? Y eso no tendría por qué ser motivo ni de castigo, ni social, ni siquiera penal, ¿no? Porque sabemos que en muchos países todavía en el mundo se castiga hasta con pena de muerte las expresiones de homosexualidad o algunas de esa índole. Entonces, pues qué lamentable es que todavía tengamos que salir del closet cuando en realidad es parte de nuestra vida y tendría que ser algo tan normal como la propia existencia del ser humano. Cuéntanos, Arlan, además de todo esto que ya nos has podido platicar y que además es muy interesante, y sobre todo yo estoy segura que las personas que nos escuchan pues por acá se van a acercar a este tema porque, bueno, creo que ya es algo tan visible y lo tenemos que normalizar porque si no, pues estamos fuera de este contexto de la cultura de los derechos humanos. Cuéntanos, ¿cuáles son actualmente las demandas de la población LGBTIQ+ en México y en Hidalgo? Por supuesto, Brenda. Y fíjate que retomando un poco lo que mencionabas, también es bien interesante que pensamos que el tema de la diversidad sexogenérica es un tema de juventudes. Y hoy nos da muchísimo gusto que personas adultas, personas mayores, que en su generación no pudieron expresarse, no pudieron decir realmente quién eran, actualmente gracias a los avances y gracias también a esta lucha que se ha tenido de muchos años, pues ya han podido salir del closet, como lo decimos. Y como dices, ojalá y sea la última generación que tenga que salir del closet, pero ojalá también las generaciones que ya somos más grandes también podamos
evitarnos esta situación y que no se nos menosprecie en ese sentido, porque como bien mencionas, pues tenemos algunas demandas, algunas deudas históricas se han ido cumpliendo. En Hidalgo en el 2019 se aprobaron 2 reformas importantes, el matrimonio igualitario y la ley de reconocimiento de identidad de género, pero aún existen algunas situaciones importantes, el tema de salud, el tema de acceso a la vivienda, el tema incluso de las personas trans cuando hacen ese reconocimiento de identidad. No hay una armonización legal para que puedan acceder a su Afore, para que puedan acceder a sus prestaciones de seguridad social. Es decir, aún existen algunas deudas o algunos candados que tenemos que ir desbloqueando. En el tema de salud también es importantísimo remarcar. Siempre decimos, hay diversidad sexual y pensamos que solo hablamos de VIH. No, hay más infecciones de transmisión sexual, hay más espectros dentro de esta diversidad que requieren atención muy puntual, que requieren atención médica, orientación psicológica, y que desafortunadamente también en los centros de atención pues no se conocen estos protocolos. Somos un estado hiperláxico, ¿no? Ya decimos que tenemos muchísimas leyes, muchísimos protocolos, pero ¿de qué nos sirven si no se aplican? ¿De qué sirve que existe un protocolo de salud si desafortunadamente hay personas que no aplican estos protocolos de salud? Y por supuesto, hablando de salud, hablando de derechos, pues también el derecho laboral. Desafortunadamente, y como lo mencionaba hace unos momentos, pues el 76% de las personas regresan al closet en sus centros de trabajo porque no quieren que por decir que eres una persona homosexual, que eres una persona lesbiana, que eres una persona transexual, pues se menosprecie su trabajo. Y porque también desafortunadamente aún tenemos estas fobias. Creo que también es algo muy importante esta deuda que tenemos como sociedad, este pacto social que hemos hecho, el ir segregando a las personas de la diversidad sexogenérica. Desafortunadamente, por algunos estudios que se da de esta asociación ADIM, nos dice que 1 de cada 5 personas muestra públicamente sus fobias hacia las poblaciones de la diversidad sexogenérica, es decir, que 1 de cada 5 nos puede discriminar. Entonces, creo que siguen existiendo bastantes áreas de oportunidad, bastantes áreas de trabajo, no solo desde las instituciones, sino también desde la parte social. Y es, creo, el trabajo que como colectivas, que como asociaciones nos toca seguir haciendo, tocando puertas, dando capacitaciones, agradeciendo por ejemplo el programa que tenemos el día de hoy, porque nos permite darle otro contexto a las poblaciones de la diversidad sexogenérica y a este tema que a veces incluso nos genera tabú. Sí, todavía, y es lamentable, ¿no? Y en este programa hemos hablado en muchas ocasiones de este tema de las fobias. Tuvimos un programa sobre el Día Internacional de la Lesbofobia, Bifobia, Transfobia, y explicábamos precisamente todo esto. Es más allá de buscar etiquetarnos como seres humanos, es reconocernos como seres humanos titulares de derechos y que no existe ninguna circunstancia bajo la cual nos puedan negar el acceso. Y entonces, como bien dices, no solo son las instituciones, las personas que estamos trabajando en ellas, sino toda la sociedad. Qué triste que todavía de manera muy pública se diga, yo no viviría con una persona lesbiana, gay, homosexual, y lo dicen las estadísticas. Y esto habla de que quizá nos estamos perdiendo en este camino de humanidad, ¿no? Y de darnos un trato pues como seres humanos y con el respeto a la dignidad que todas las personas merecen y merecemos. Muchas gracias, Arlan, por todo esto que hoy nos compartes. Y vamos a continuar hablando de todos estos temas tan interesantes en nuestro segundo bloque. A continuación, vamos a nuestra renovada sección ¿Sabías qué? Adelante. ¿Sabías qué? Con Luis Roberto Ávila Prado. ¿Sabías que entre 2020 y 2021 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, recibió 147 denuncias por discriminación a personas de la comunidad LGBTIAQ+, y el 70% de los empleados gays, lesbianas, transexuales o no binarios sienten que no reciben el mismo trato que sus compañeros heterosexuales? Sigue la conversación en redes sociales. En Facebook, Derechos Humanos Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos en @CDHE Hidalgo. En breve regresamos. La
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo te invita a participar en la segunda carrera por los derechos humanos 5 kilómetros para conmemorar nuestro 30 aniversario. La cita es el domingo 24 de julio a las 7:15 de la mañana. En el Complejo Deportivo Revolución Mexicana, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Puedes participar corriendo, trotando, caminando o en silla de ruedas. Consulta las bases y realiza tu inscripción de manera gratuita del 27 de junio al 15 de julio en nuestra página web institucional www.cdhhgo.org. Se entregará un kit deportivo a las primeras 250 personas inscritas. Para mayores informes, puedes comunicarte al 771-71-949-43. Recuerda, 771-71-949-43. Todas las personas, todos los derechos. Gracias por tu sintonía. Escuchas Hidalgo con Derechos. Todas las personas, todos los derechos. Gracias por seguir con nosotros en esta conversación. Estamos de regreso en Hidalgo con Derechos, un espacio para la promoción y difusión de la cultura de los derechos humanos. Yo soy Brenda Cornejo y en este segundo bloque continuaremos conversando acerca del Día Internacional del Orgullo LGBTIAQ+, que se conmemora precisamente este 28 de junio. Continúa con nosotros en cabina Arlan Cruz Olvera. Él es fundador de Quórum LGBTIQ+, una asociación, un colectivo, ¿no?, que busca fortalecer la participación política, económica y social de las poblaciones de la diversidad sexogenérica. Para iniciar este segundo bloque, salimos a las calles para recoger algunos testimonios sobre nuestro tema de hoy. Escuchemos el Vox Populi de la semana. Queremos escucharte. Vox Populi. ¿Sabes qué significan las siglas de la comunidad LGBTTIAQ+? Me sé algunas. Son lesbianas, gays, bisexual, transgénero, transexual y Q, nada más sé queer y más, bueno, no sé cuáles son más. Sí, me sé algunas. Es lesbianas, gays, bisexual, transexual, transgénero, asexual y queer. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones. Vamos a continuar con nuestra entrevista a este invitado tan especial que nos está hablando precisamente del Día Internacional del Orgullo Gay. Y como ustedes ya habrán escuchado, hemos conversado acerca de la comunidad LGBTIAQ+, y seguramente muchas personas que nos escuchan desconocen el significado de algunas o de todas las siglas. Cuéntanos, Arlan, rápidamente, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo se pueden explicar estas siglas o qué es lo que implican o a quién se refieren? Por supuesto, LGBTIQ+ es un grupo de siglas que describen a las poblaciones que integran a las disidencias sexogenéricas, o como nosotros lo conocemos, este nombre paraguas de diversidad sexual. Pero vamos identificando que existen diferentes expresiones, orientaciones e identidades que nos hacen describir a cada población. Y empezamos, por ejemplo, con la letra L. L es para las mujeres lesbianas, es decir, una mujer que siente una atracción afectiva y sexual por otra mujer. Luego sigue la G, ¿no? Hombres gays son hombres que sienten una atracción sexual y afectiva hacia otros hombres. Luego tenemos a las personas bisexuales, son personas que pueden sentir atracción afectiva y romántica para hombres o para mujeres. Y luego viene este paraguas también interesante que conocemos como personas trans, que se divide en tres siglas: las personas travestis, las personas transgénero y las personas transexuales. Las personas travestis surge en este contexto de que yo puedo vestir y puedo incluso adoptar algunas expresiones de otro género, ¿no? El género que no se me asignó al nacer. Es decir, si yo nací como hombre, pues a lo mejor en algún momento, ya sea por arte, ya sea por algún gusto, puedo vestirme como mujer. Lo travesti no implica tu orientación sexual, es únicamente una expresión de género. Es una expresión de género, y eso es algo bien interesante que lo mencionas, porque después vienen las personas transexuales y las personas transgénero. Las personas transgénero son aquellas personas que han decidido vivir su vida como el género
opuesto al que se les asignó al nacer. Y las personas transexuales son aquellas personas que a través ya de algunas modificaciones o reafirmaciones de género, como le conocemos estos procedimientos, pues hacen un cambio un poco más consistente en el género que expresa. Y que esto además pueden ser cirugías, pueden ser tratamientos hormonales, o sea, hay una gran variedad, ¿no?, a través de las cuales se puede reafirmar esta identidad. Así es, porque muchas veces decimos, ay no, es que todavía no está tomando hormonas, y incluso hacemos este tipo de discriminaciones o este tipo de adjetivos que no deberían de ser dentro de la comunidad, ¿no? Y es importante reafirmarlo. Después vienen las personas intersexuales, que como sabemos la especie humana es diversa y se conocen más de solo los géneros binarios, es decir, son personas que cuando nacieron con ya sea con órganos tanto femeninos como masculinos, y por ello se les determinan personas intersex. Y esto que me mencionas me parece muy interesante, porque en general las personas creemos que solo hay de dos, o somos mujeres o somos hombres, y la realidad es que desde lo biológico podemos entrar en una categoría intermedia, ¿no? Porque hay personas, conocemos como hermafroditas, ¿no? Hermafroditas o masculinos o hermafroditas femeninos, o sea, tienen características anatómicas, fisiológicas, hormonales, etcétera, de uno u otro sexo, y esto hace que queden en esa intersexualidad que refieres. Y que, ojo, esto es desde lo biológico, por eso es bien interesante. Así es, y es muy importante que lo mencionemos, porque muchas veces, y desafortunadamente por el tema médico, incluso se han cometido algunos temas pues de mutilaciones o algunas situaciones que son poco éticas y que atentan contra la personalidad, que atentan contra la biología de la persona por querer encajar en este sistema binario. Y por último tenemos a la letra Q, ¿no? Que es el tema queer, y que, bueno, yo me acuerdo ahí en mi juventud, pues todos nos considerábamos queer. La teoría queer lo que busca y es un tema mucho más abierto, es un tema que podríamos decir, la traducción sería como raro, como diferente, como ajeno. Y pues bueno, lo que busca la teoría queer es que no tengamos estos géneros que hemos construido de manera social, es decir, que nos expresemos como nosotros queramos. Y después siguen otras letras más, ¿no? Pero creo que con esto podemos entender un poquito de qué va la diversidad sexogenérica, porque cuando hablamos de diversidad sexual, también a las personas heterosexuales se les olvida que forman parte de esa diversidad sexual. Sí, eso siempre lo decimos, o sea, personas heterosexuales también forman parte de la diversidad sexual, porque es una forma, una expresión de tu orientación sexual, ¿no? Que a eso se refiere. ¿Qué significa el más o el plus? Bueno, pues así como decimos de las personas intersex que hay un tema biológico bastante amplio, el ser humano es amplio, entonces vamos encontrando más espectros de la sexualidad. Tenemos personas asexuales, demisexuales, pansexuales, y aún estamos pues conociendo más acerca de estas orientaciones, de estas expresiones o de estas identidades de género, y por ello es que siempre se pone el más, porque creemos que es importante ir creciendo estas siglas, ir creciendo este acrónimo para que todas las personas se sientan que pertenecen a algún lugar, que se sientan visibilizadas. Sí, y que para evitar decir, la exclusión, ¿no? De la que tanto hablamos en derechos humanos. Todo el tiempo estamos hablando de inclusión, de accesibilidad, de derechos, de garantías, pero ni siquiera hemos estado listos como sociedad para reconocer la diversidad. Así es, entonces pues creo que ese es el sentido de ponerle este más, y de que estoy seguro que va a seguir creciendo y que vamos a seguir cobijando y arropando a todas estas expresiones, identidades, orientaciones sexuales. Y ahorita que nos refieres todo esto, estoy como haciendo un poco de memoria, porque fíjate, me parece muy interesante que este tipo de clasificaciones se quede en un aspecto normativo necesario, es decir, ¿para qué tenemos que visibilizar a la población LGBTTIAQ+? Bueno, pues para que puedan acceder a los mismos derechos que todas las personas sin importar esa orientación sexual. Eso no quiere decir que tu orientación sexual te defina como ser humano, ¿no? Es como alguien que tiene una discapacidad. Tu discapacidad no te define como ser humano. Esto solo queda para tu acceso a derechos, pero tú como ser humano puedes desenvolverte y desarrollarte en el ámbito que quieras sin que esa orientación sexual o esa discapacidad o esa condición indígena, refugiado, inmigrante, extranjero determine tus posibilidades y alcances.
Por supuesto, porque como bien decíamos, no existimos poblaciones ni ciudadanas o ciudadanos de segunda. Todos somos personas y ojalá todos nos trataran como nos trata el sistema tributario, ¿no? Ahí sí no hay exclusión. Agarran parejo. Muy bien, tienes toda la razón. Y bueno, hablamos en el primer bloque justamente de cuáles eran como esas asignaturas pendientes, ¿no? Del reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQ+. Y cuéntanos ahora, ¿cuáles serían las acciones pendientes en Hidalgo para hablar de una verdadera garantía de los derechos de la diversidad sexual y específicamente de la comunidad? Por supuesto, como te decía, en 2019 se hicieron algunos avances, también a nivel municipal conocemos que ya existen algunos avances, ya existe una oficina de atención a la diversidad en la capital del estado. Ya hace un par de semanas tuvimos, gracias a una unanimidad en el Congreso, la aprobación de las mal llamadas terapias de conversión. Es decir, perdón, no la aprobación, más bien la prohibición y la sanción de estas mal llamadas terapias de conversión, estos esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Y es bien interesante porque fíjate que nos comentaban que es de las leyes o de las reformas que se hacen también a la ley de salud. Entonces es interesante porque ahora los profesionales de la salud que busquen hacer alguno de estos esfuerzos también podrán ser sancionados. Y vemos que estamos incrementando cada vez esta legislación para poder hacer válidos nuestros derechos. Pero van surgiendo algunas otras cosas, van surgiendo algunos temas importantes en el tema, por ejemplo, de adopción homoparental, aunque ya lo tenemos. Hay algunos candados, hay que hacer conciencia hacia los municipios. Afortunadamente en la capital ya vivimos con más derechos, ya son más válidos o alzamos más la voz, pero desafortunadamente en algunas áreas apartadas de las cabeceras municipales tenemos estos rezagos en cuanto a los derechos. Y también el tema que lo hemos platicado de las interseccionalidades. Conocemos personas, por ejemplo, hombres gays que también son personas indígenas y entonces sufren diferentes discriminaciones. Y desafortunadamente, así como ellos, hay también mujeres trans, indígenas o personas trans que que viven con alguna discapacidad y desafortunadamente no alcanzamos a llegar los derechos a todas estas personas. Creo que esa es la asignatura pendiente, el poder pues promover los derechos para que tú como persona que nos estás escuchando, si has vivido algún tema de discriminación, violencia, sepas a dónde recurrir. Porque pues bueno, las leyes ahí están, pero desafortunadamente también luego en las instituciones no se hacen valer estas leyes y creo que nos toca seguir mandando estos mensajes para que las personas puedan hacer válidos estos derechos que estamos ganando día con día. Sí, y qué bueno que mencionas esto de la reforma en Hidalgo, apenas el 8 de junio, ¿no? Se aprobó en el Congreso, porque fíjense para todas las personas que nos escuchan que se sanciona actualmente en Hidalgo como delito estas mal llamadas terapias de conversión, ¿no? Era como trato inhumano a las personas de la comunidad LGBTIQ+, para querer hacerlas encajar en la heterosexualidad, básicamente, ¿no? Esto como para que el público nos pueda comprender un poco más. Hoy en día es un delito, está contemplado en el Código Penal para el Estado de Hidalgo, en el artículo 202 ter, justo después del de discriminación precisamente, y qué bueno que ya es un delito, pero si lo piensas y lo reflexionas, dices, ¿en serio eso no estaba sancionado? O sea, todo ese daño que le hacían a las personas, la manera en que las trataban, no era un delito y eso es lo grave. Arlan, cuéntanos además cómo podríamos contribuir como sociedad, precisamente hablando de todo este tema, para que las personas de la comunidad puedan acceder plenamente a sus derechos. Por supuesto, pues lo más importante es abrirnos al tema, lo más importante es no etiquetar, lo más importante es no juzgar, lo más importante es ser empáticos con las personas. Y yo, como por ahí dice, no ponerte en los zapatos del otro, y yo le digo, bueno, ponerte en los zapatos de la otra persona y correr medio maratón, porque no es lo mismo un ratito claro. que ya 21 kilómetros. Entonces, ese es el tema. Creo que como sociedad nos falta abrirnos al tema, nos falta no caer en estereotipos, no creer que esto es alguna enfermedad, ¿no? Y que se contagia solo porque ves algo en la televisión o algo en las películas. Creo que falta quitarnos estos estigmas, estos estereotipos, que es difícil incluso nosotros como personas de la diversidad a veces traemos también algunos temas porque así nos han educado, pero lo importante es empezar a romper las barreras y como bien lo dice la Declaración de los Derechos Humanos, pues hacer conciencia de que todos hemos nacido libres e iguales. Totalmente, y fíjate, esta parte de reconocernos como diversos, pero también como personas que
que cada uno en sí mismo tiene la libertad de poder expresarse, de poder desarrollar su personalidad de la manera en como mejor le parezca, obviamente y siempre y cuando respetando los derechos de las otras personas. Muchísimas gracias, Arlan, por haber estado el día de hoy con nosotros platicándonos de este tema tan importante hoy en día y que ha sido parte de nuestra vida desde hace siglos. Sin embargo, pues creo que ahora es el momento de reivindicar todas estas cuestiones. Gracias. Gracias a ustedes por tenerme en este programa y muchísimas gracias también a todas las personas que se dan un ratito para escuchar y poder reflexionar también en sus casas respecto a este tema. Muchísimas gracias. Pues ha llegado el momento de despedirnos por esta ocasión, no sin antes invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y página web institucional, que es www.cdhhgo.org. También recuerden que pueden contactarnos en la línea 871-765-96, en el WhatsApp 771-360-0270, en las redes sociales Twitter como CDH Hidalgo, en Facebook como Derechos Humanos Hidalgo, en nuestros canales de YouTube Derechos Humanos Hidalgo e Hidalgo con Derechos, o bien de manera presencial en cualquiera de nuestras 14 oficinas en el estado. Yo soy Brenda Cornejo y a nombre de nuestro presidente interino, el licenciado Javier Ramiro Lara Salinas, les agradezco el haber estado con nosotros. Nos escuchamos la siguiente semana en una emisión más de Hidalgo con Derechos, una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Hasta pronto. Es momento de incluir. Es momento de sumar. Es momento de incidir. Es momento de actuar. Hidalgo con Derechos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Todas las personas, todos los derechos.